quien saludo y agradezco. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alfredo, a vos. Un gusto que vuelvas a estar a esta hora en la radio. Y buen día a la gente. Bueno, despertándote, no, ya hace rato que estás dando vuelta por ahí. No, estoy bañadito, cambiadito, todo, porque no sabía si era en vivo o era por teléfono. Así que no, estoy despierto. Vos sabés que me hace acordar, vos debés recordarlo, la otra vez me lo encontré. Bueno, como uno se encuentra a la gente de determinada edad en una farmacia, pero estaba muy bien de salud, Juan Manuel Romano, una vez lo estaba Sí, entrevistando sí. allá, lejos ese año, calculá que es la 36ª temporada que la Ciudad Despierta tiene, y lo estaba Ujú. entrevistando y me cortó porque no podía hablar del frío que le estaba dando. Porque recién había salido de la ducha, lo enganchamos en un teléfono fijo, no había otra forma en ese momento, atendió de pasada y el tipo se estaba muriendo de frío y comenzó a decir cualquiera y cortó la comunicación. No es tu caso que sonás muy, muy despierto, Pablo. Sí, 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 por suerte, nada, ha sido una responsabilidad. Cuando uno toma el compromiso de salir en la radio temprano, uno tiene que estar en condiciones, por así decirlo, pero sí, viste, hay a veces, espero que no me pase lo de Juan Manuel, que le mando un saludo. Bueno, Pablo, sesión intensa con temas muy destacados, con polémicas que se fueron generando en el transcurso de la sesión y temas que se destacan por sobre otros, ¿no? Evidentemente, uno de ellos es la abrogación, se llama, del llamado a elecciones convencionales dispuesto por el gobernador, que es lo que genera la primera repercusión a partir de la decisión política ya anunciada, previa y después de la sesión, del gobierno de vetar la norma porque entiende la legislatura ya no tiene facultades para intervenir en un proceso electoral por la reforma de la Constitución que ya está en marcha. ¿Qué supones que puede pasar y qué argumentos se utilizaron precisamente para darle 9 votos a 6 a esta abrogación de la norma? 11 votos a 11, 4, perdón, 11 votos a 4. a 4, a 4. Mira, yo creo que la legislatura dio un mensaje muy claro, muy explícito, muy contundente, en el sentido de que el Estado, en función de la realidad social y económica que tenemos, que por ahí suena aburrido reiterarlo tantas veces que uno lo dice, pero digo, con fábricas tomadas, con una desocupación y una pobreza en aumento, con pibes sin clases, con el sistema de salud en crisis, con policías territoriales que no cobran el término, el puerto intervenido, digo, con una realidad social muy compleja. La legislatura creo que ha dado un mensaje de que el Estado debe priorizar su acción en resolver esos problemas estructurales que tiene la Tierra del Fuego, que además se suma a una situación económica y financiera muy compleja. Uh-huh. Vivimos de adelantos de coparticipación por 25 mil millones para garantizar servicios básicos, pagar salario. Entonces digo, el mensaje es claro de una mayoría muy importante, 11 votos de un total de 15, donde le dice la prioridad hoy en día no debe pasar por un proceso electoral de reforma constitucional, sino que direccionar, por así decirlo, la acción del Estado precisamente para acompañar a los miles de desocupados que hay en la Tierra del Fuego y a la vez para intentar resolver estos problemas que son acuciantes y que deben, en cierto modo, llevarnos la concentración y la energía en tratar de resolverlo y no distraernos en un proceso electoral que sinceramente una reforma constitucional no le va a resolver los problemas a la gente, ¿no? En este tema, lo seguro es el veto del Ejecutivo ya anticipado por el gobernador y otros funcionarios de la provincia, pero también es seguro, y los votos dan para la insistencia legislativa. Sí, en principio varían, hay que ver, viste cómo es el juego de la política muchas veces, Es pero decir, esto que puede tenía que estar. transitar tiempo y algunas conversaciones que pueden hacer debilitar la fuerza del voto que hubo el 1 de mayo. Mirá, a mí no me gusta contar los lechones antes que nazcan, Alfredo. Sí. Digo, hay que esperar ese momento, primero hay que esperar el veto, después la convocatoria a sesión para la insistencia, por así va a ser una sesión especial.
en función de la envergadura institucional que tiene toda esta situación, que no ha sido buscada por los legisladores y que marcan a las claras creo yo, un desacierto institucional muy marcado de parte del gobernador, que no lee esa realidad y esa necesidad de resolver esos otros problemas. Digo, mira, yo te cuento. Sí. En la legislatura el otro día se demoró tanto la sesión porque tuvimos cerca de 15, de 16 horas, porque en el intermedio hemos estado recibiendo un sinnúmero de vecinos, de ciudadanos con distintos problemas. Pero yo te pongo de relieve dos cuestiones o tres cuestiones que son para mí cardinales y que marcan cuál es el orden de prioridades que tiene que tener el Estado en estas circunstancias. Digo, no es casualidad que la legislatura haya suspendido los decretos y las resoluciones del Ministerio de Economía que cambiaron las reglas del juego de la entrega del subsidio del gas en el inicio del invierno. Eso fue porque hay un legítimo reclamo de cientos de fueguinos que necesitan vivir en condiciones dignas, y cuando habla de condiciones dignas habla de que no se te congele la vida, claro, así decirlo. Básicamente, sí. También hemos sancionado una ley que suspende el corte de los suministros de servicios de empresas públicas, como el del agua y el de la luz. También incursionamos en el tema del gas. Digo, no es casualidad, eso son decisiones o representan decisiones que tienen que ver con conocer realidades en donde hay vecinos que todos los días te dicen, mirá, Pablo, no llego a fin de mes, mirá, Pablo, estoy desocupado, me van a cortar la luz, me van a cortar el agua, no tengo el gas, etcétera, etcétera. También hemos adoptado la decisión, por ejemplo, de que los directores de la caja previsional de los policías dejen de cobrar gastos de representación. El otro día nos enteramos en una reunión de comisión que mientras no les pagan a los policías territoriales sus saberes compensatorios previsionales, ellos que ya tienen ingresos porque están retirados, los directores de la caja ya están retirados o están en funciones, afectan cerca de 18 millones de pesos mensuales para gastos de representación. Digo, para cada uno, ¿no? No, en total son 5, pero digo... Bueno, son casi 3 palitos. Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa, Alfredo? Si vos no estableces un cronograma de pago de los haberes de aquel policía que durante 20, 30 años estuvo haciendo sus aportes a la caja compensadora, y, viste, agarrás, si vos tenés ingresos, no cobré lo que gastos de representación. Me decía el abogado de algunos de ellos, Reimbó, la semana pasada, que lamentablemente se está utilizando la edad del jubilado policial del territorio como variable de ajuste. Es decir, apuestan a que pase el tiempo, no cumplir con las obligaciones y que el jubilado se muera. Sí, hace un año que no le están pagando a esta gente. Mira, la otra vez cuando estuvimos en Río Grande, se presentaba ahí una señora, una viuda de aproximadamente 80 años, que la pensión que tenía era de 600.000 pesos. Y digo, bueno, podés afectar 18 millones de pesos mensuales a gastos de representación cuando no pagás hace un año 600.000 pesos a una viuda de un policía territorial que la pagó de su bolsillo, y su familia también acompañó ese esfuerzo para tener la expectativa en el día de mañana de tener una haber provisional complementario o en todo caso una pensión. Digo, eso no es casualidad. Toda esa gama te pongo algunas decisiones que adoptó la legislatura, tienen que ver con una lectura de la realidad social que estamos teniendo, y que pareciera ser que el gobernador desoye leerla o escucharla, y por eso es que nos lleva a esta situación de, en cierto modo, de enfrentamiento entre dos poderes del Estado, entre la decisión y la intención del Poder Ejecutivo de seguir con un proceso de reforma constitucional, que vuelvo a insistir, no le va a solucionar los problemas a la gente, y una legislatura que trata de poner un poco de cordura
leer esa realidad y actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, lo cierto es que respecto, por ejemplo, al subsidio de gas, lo que de alguna manera llama la atención, que el gobierno invirtió la carga, es decir, ahora la persona debe demostrar que está en una situación de carencia tal para que el subsidio se mantenga, porque el gobierno empezó por más simple, le cortó el subsidio a todos. Sí, Se lo es redujo, no le absurdo. cortó, se lo redujo. Pero es absurdo, digo, es que vivimos en la Tierra del Fuego, Alfredo, digo, todos sabemos lo necesario que es el subsidio del gas en estas épocas del inicio del invierno. Y todos sabemos también que siempre hay pícaros, que hay vivos, que en realidad a lo mejor tienen una 4x4 afuera, o dos 4x4 y están pidiendo el subsidio del gas. Pero no es la ¿Entendés? generalidad, Digo, claro. pero claro, pero digo, pero vos no le podés tirar por la cabeza a la gente que necesita tener una carga más para poder tener la cocina prendida en las oportunidades que haga falta y tener a sus hijos con calefacción mínima en casas que ya de por sí son bastante precarias. Vos no le podés tirar por la cabeza a ellos que sean ellos los que tienen que definir quiénes tienen derecho Claro. al corona. Para eso tiene que haber un Estado eficiente, un Estado inteligente, un Estado que a través de un gobierno, en el tiempo, haga ese proceso de selección y diga, a vos no te corresponde porque tenés esto y eso implica que podés pagar el gas, Ujú. y a vos sí te corresponde, porque terminamos perjudicando a los más necesitados con decisiones como las que ha adoptado el Ministerio de Economía de la provincia, ¿no? El gobierno de la provincia. Pablo, ¿ustedes entienden entonces que con esta ley, hoy por hoy, el proceso de llamado a elecciones está interrumpido, está congelado o continuará hasta tanto el Ejecutivo tome una decisión? Porque la ley debe promulgarse y hasta tanto no se promulgue, está todo en marcha. Sí, mirá, hay una cuestión, te digo, de oportunidad por un lado en función del escenario social y económico y hay otra cuestión que es jurídica, ¿no es Sí. cierto? Hay algunos que, de manera, yo respeto las opiniones de todos, entienden que el proceso no se puede volver atrás. Yo no comparto ese Mm. criterio, yo entiendo que el proceso de reforma no ha adquirido un grado de autonomía suficiente que impida al Poder Legislativo a hacer lo que comúnmente hace, que es abrogar o derogar una ley oportunamente sancionada. Ujú. Digo, acá, yo lo decía el otro día en la sesión, viste, a eso a las 3 de la mañana, ya cansado, con falta de concentración, pero eh, acá no está en duda si la legislatura puede derogar en esta circunstancia o abrogar, en términos técnicos, Ujú. una ley sancionada oportunamente que habilitó el proceso de reforma declarando la necesidad de la reforma. Digo, eso no se discute, lo que se puede estar en discusión en todo caso Sí. es la oportunidad en que ejerce esa atribución que tiene que ver con una competencia exclusiva de la legislatura de acuerdo a lo que marca la Constitución. Y en ese sentido, yo sostengo que el proceso de reforma está en una etapa en donde habilita sin lugar a dudas que la legislatura, en función de todo este escenario al que yo te hago referencia, a esta situación de crisis que tiene la Tierra del Fuego, defina con una mayoría muy importante, contundente, expresiva de la voluntad popular, defina que hoy no es necesario una reforma constitucional, hoy no es conveniente llevar a los fueguinos a un proceso electoral porque representaría lisa y llanamente direccionar o afectar cientos o miles de millones de recursos públicos que debieran estar destinados a satisfacer estas otras demandas, estas otras legítimas demandas que se tiene socialmente, ¿no? Digo, Claro. es como en tu casa, Ujú. digo, vos no te podés ir de vacaciones si no tenés la posibilidad de pagar el gas, la luz, el agua, el colegio de los chicos, hay cosas que el Estado, salvando las distancias, tiene que priorizar, y ese es el planteo sustancial, ¿no? Yo creo que la prioridad tiene que estar en otro lado, tiene que estar en resolver esos Ujú. problemas
en acompañar a la gente de una manera distinta a la que se viene haciendo y dejar este debate, este proceso de reforma que tanto le interesa al gobernador por cuestiones de construcción del poder político, por cuestiones de conservación de su poder político, que no tiene nada que ver con la agenda de la gente, ¿no? Pablo, también en la sesión fue aprobado el goteo de la coparticipación, el goteo automático de la coparticipación en beneficio de los municipios. Esta decisión, simultáneamente, casi al momento que se estaba llevando adelante la sesión, fue considerada por el gobernador como destituyente, prácticamente, porque él mencionó además que el antecedente más cercano que se acordaba y que existía en Tierra del Fuego era el de Jorge Colazo, en donde por vigencia de una normativa que retraía automáticamente los fondos de coparticipación, de incumplimiento fáctico imposible, derivó en la destitución del propio Colazo, que le sirvió como ejemplo a Melella para insistir que esta actitud política de la legislatura apuntaba exactamente a generarle ese inconveniente insalvable de gestión. Mira, yo creo que no hay que... No es poca cosa lo que dijo, Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Digo, no hay que preocupar a nuestra gente que la está pasando mal, a los fueguinos, con declaraciones de ese tenor, con ese sentido y ese alcance. Digo, poco favor le hace a la vida de todos los días de los fueguinos generar más zozobra con declaraciones de este tipo. Digo, yo diría que debería ser más prudente el gobernador en ese sentido. A mí, Greve en la fundamentación también lo mencionó en el recinto. Sí, es una lectura que trata de justificar un posicionamiento político que tienen hoy en día y que era muy distinto que tenían cuando estaban en la Intendencia de Río Grande, ¿no? Ahora, ¿vos no coincidís que en actual situación es medio incumplible la norma? Mira, sinceramente, mi acompañamiento ha sido con ciertas reservas, ¿no? Bueno, hay cuestiones del bloque que uno habla, había que obtener el acompañamiento para otros proyectos que veníamos trabajando, la comisión investigadora del radar, la aprobación de la ley 1129 de reforma, el acompañamiento a la ley, a la adhesión a la Ley Nacional de Educación, y algunas otras cuestiones más, y en ese marco de negociación... Digamos que es la que con menos entusiasmo acompañaste. Absolutamente, sí. Pero digo, también es cierto que hay que poner de relieve, Alfredo, que el reclamo de los municipios es legítimo, ¿no? Digo, la coparticipación, lo que están pidiendo los municipios no es nada más ni nada menos que la suya. Sí, claro. Los recursos que por coparticipación les corresponden. Yo creo que... Bueno, hubo una fundamentación técnica por parte de Victoria Boto bastante contundente, ¿no? Sí, muy buena, se lo he dicho personalmente, con un asidero, una seriedad y con un respaldo institucional y jurídico muy marcado, muy importante. Digo, y se lo dije personalmente apenas terminó su fundamentación. Creo que vivimos otros tiempos, no estamos en la Tierra del Fuego de los 90, estamos en el 2026. Creo que el gobierno se quedó a mitad de camino, uno le llama la atención la inacción en la acción política, valga la redundancia por ahí, el juego de palabras que tiene el gobierno, particularmente el Ministerio de Economía. Digo, los recursos de coparticipación federales, de origen federal que reciben los municipios, yo no creo que haya objeción técnica, ni contable, ni jurídica, para que se puedan transferir de modo automático a los municipios. Sí, el tema es que la plata no alcanza y hay que utilizar los fondos de todos. Bueno, pero eso no debiera ser así. No, claro, pero digo, lo que es un secreto a voces es que es necesario contar con todo el dinero y con el transcurrir del mes es como que se van acomodando los melones y se pueden soltar algunos fondos recuperados. Pero hoy por hoy ese mismo numerito para todos no alcanza.
Sí, digo, pero el gobierno de la provincia no debe Bueno, claro. meterle mano a los recursos de los municipios para resolver sus problemas propios. Digo, yo creo que acá falta una discusión interesante y más importante y que el gobierno de la provincia no lo ha puesto en la agenda Ujú. en el Parlamento, en la legislatura, que es el régimen de coparticipación que se tiene con los municipios. Bueno, Digo, sí. que ese es el tema estructural a debatir, a discutir en una ley de coparticipación, en donde se ponga de relieve, bueno, vamos a seguir igual, o es momento de cambiar. Y para eso no hace falta ninguna reforma de la Constitución, ¿no? Por el estilo. Digo, hace falta tener un plan de acción de gobierno concreto, tener un gobierno mucho más austero del que se tiene hoy en día, y tratar, dar el ejemplo en ese sentido a nivel provincial, cosa que no se lo está dando, y por otro lado plantear un esquema de debate serio respecto del sistema de coparticipación que se tiene actualmente. Pero bueno, no lo ha hecho el gobierno en la provincia, tampoco ha planteado, bueno, mirá, te transfiero automáticamente, como recibo automáticamente a diario los recursos de coparticipación nacional, también te lo Claro. planteo a los municipios, bueno, te doy automáticamente eso, y los provinciales, que son por allí un poco más complejos en discriminarlos, en contabilizarlos, etcétera, seguimos con un esquema distinto. Bueno, tampoco hubo una propuesta de esas características. Digo, entonces terminó saliendo la ley que salió, ¿no? Bueno, lo cierto es que el momento más tenso que se percibió, aquellos que estamos viendo por internet la sesión, se dio con el tema OSEF, que en este punto sí votaste en contra del proyecto consensuado de un poco llegar casi a la autarquía, cambiando la configuración de aquellos que dirigen, de las autoridades del OSEF, y también generando un goteo que alimente a la obra social en forma automática. En este caso no te convencieron los argumentos y votaste en contra, Pablo. Mira, el goteo de los recursos Sí. de aporte y contribuciones, eso lo voté, eso fue una ley separada y fue una Claro, parte. ahí dividieron los tantos, tal cual. Exacto, exacto, exacto. Eso sí lo voté favorablemente porque creo que a la obra social hay que garantizarle los recursos en tiempo y forma, los aportes y contribuciones que hacen los trabajadores. ¿Y por qué la ¿Ah? autarquía no? Pero es que oye, es un concepto errado ese, Alfredo. Hoy la OCEF es un ente autárquico en términos administrativos y jurídicos, y nunca estuvo en debate sacarle o ponerle la autarquía. Lo que hubo en debate, palabras más, palabras menos, es quién el que impone la conducción en el OCEF. Si Está la bien. van a imponer los representantes de los gremios, de los activos y los pasivos, o va a haber un equilibrio similar al que se viene dando, en donde juegan los activos y los pasivos, y la conducción, en cierto modo, es de los representantes del gobierno de la Sí. provincia. Pero la autarquía no es que estuvo en duda o en debate, El proyecto se además, cayó definitivamente porque le preguntábamos a Gallegos y él nos mencionaba que hubo una alternativa de una modificación para que siga el proyecto en discusión. ¿Cómo es la situación? mira, déjame decir dos cosas. Sí. Una, yo hice y voté lo que vengo diciendo desde hace tiempo que iba a votar. No es que cambie mi opinión, se lo he dicho en mi oficina, a los representantes de los trabajadores, cuál es mi mirada. La experiencia me indica que la conducción o un modo distinto de conducción a cargo de algunos representantes gremiales no garantiza nada, y esa experiencia o la evidencia la tengo desde la década del 90 en adelante. Bien. ¿Me entendés? Ujú. En primer término. En segundo término, creo que se equivocan los representantes gremiales cuando no aceptan las reglas democráticas en donde a veces te toca ganar y a veces te toca perder. Los insultos, las agresiones verbales, que se vieron el otro día en la legislatura, hablan más de ellos que de quienes tomamos una decisión que por ahí va a contramano de sus intereses sectoriales. En un ámbito democrático hay que respetar la opinión del otro, te guste o no te guste, y más en un marco plural como es el Poder Legislativo de la Tierra del Fuego, ¿no? Así que en ese sentido, me parece que
que se equivocan, vuelven a cometer los errores del 2016, cuando en pleno conflicto en la gestión de Bertone, te amenazaban, te insultaban, te hacían de todo, ¿viste? Digo, no es por ahí, y lo digo sanamente porque pienso lo mismo que vengo pensando desde hace años, es lo que terminé decidiendo y haciendo en estos momentos. Digo, rechazar la violencia en todo sentido y tomar decisiones que entiendo que son responsables desde mi punto de vista, que pueden ser criticables absolutamente, como son todas mis decisiones. Pero digo, la violencia verbal, la agresión, eso ¿viste? No tiene que darse en el ámbito de ninguna discusión institucional, y más cuando estás cumpliendo funciones como por ejemplo Gallego en la propia OCEF. Así que habla muy mal de él. Ahora, ¿qué pasó el otro día? Y respondiendo concretamente a tu pregunta, se cayó el proyecto de ley que ellos venían trabajando con algunos bloques políticos porque fue rechazado, y luego el bloque del PJ presentó un proyecto alternativo que fue girado, no me acuerdo qué comisión. Está bien, comienza a analizarse un proyecto similar porque el original se cayó. Sí, uno parecido. Está bien. Sí, uno similar. Pablo, habrá que leerlo bien porque yo no lo leí. Dos temitas más que me quedan cortos. Uno, propusiste no darle el placet al representante de la provincia, D'Alessio, en YPF, que por votación no se habilitó ese rechazo y sí fue aprobada la designación de D'Alessio con una votación particular, ¿no? Sí, viste, hay en esta legislatura donde hay tanta pluralidad de bloques, nadie tiene la mayoría asegurada. A veces te acompañan, a veces perde, a veces gana, y así, y es una. Sí, llama la atención que en votaciones determinadas no se fundamente, ¿no? Sí, mira, yo te doy mi opinión, digo, y yo no lo conozco a D'Alessio, sinceramente. Soy legislador provincial, nunca fue a la legislatura a explicar o a decirnos, miren, mi función es esta, y con respecto al cargo en YPF pretendo hacer esto y aquello. Digo, sinceramente lo desconocía, por eso hice el planteo que hice en función de lo que me habían pedido algunos otros bloques políticos. Bueno, perdimos, nos tocó perder, hoy D'Alessio está nombrado con ratificación legislativa, en el marco de lo que dice la ley 1012, si mal no recuerdo, y hay que ajustarse a eso. Claro. Bueno, los votos que le dieron en el placer a D'Alessio vinieron del oficialismo, de la Libertad Avanza, de la legisladora Portolwin y de von der Tussen. Sí, mirá, no recuerdo bien. Sí, a mí me llamó la atención que el bloque entre Lechman y von der Tussen votó dividido en este caso, ¿no? Sí. Pero digo, es parte del juego viste, ahí adentro de la legislatura. A veces se coincide, a veces no, y es respetable. Yo opiné lo contrario a ellos, pero viste, cuando te toca perder, vos tenés que agarrar, agachar la cabeza, te la regla la mayoría y seguir para adelante. Bueno, una más, Leolabs, la comisión investigadora. ¿Qué legisladores van a conformar y a qué apunta esa comisión investigadora de un tema que el gobierno permanentemente trató de disimular, ¿no? Que hasta un fallo judicial puso en evidencia que pudo haber ido mucho más a fondo de lo que fue? Sí, realmente digo, es un tema de interés público. Nosotros necesitamos los foguinos saber qué nos pasó, por qué nos pasó y quiénes intervinieron y de qué modo en esto de facilitar la habilitación de un radar, de un instrumento militar que afectaba y que afecta a la seguridad nacional en función de lo que plantea el Ministerio de Defensa de la Nación. Lo vengo planteando desde hace tiempo, Alfredo, hace 2 años, me tocó en algún momento perder la votación y en este caso ganarla, en el sentido de que pudimos obtener la mayoría para que sea una realidad esa comisión investigadora. Sí, hay que ver si no va al veto, ¿no? ¿Cómo? Hay que ver si no va al veto. Es una resolución. Ah, es resolución de Cámara esto. Claro. No hay ninguna influencia del Ejecutivo en que se conforme o no.
No, porque no es una ley. ¿Y cuándo comenzarían a deliberar, Pablo? Mira, la resolución plantea que dentro de los 20 días Está bien. hábiles se tiene que constituir, la constitución dice un legislador por cada bloque, se tiene que elegir un presidente, dictar un reglamento interno y después tienen 90 días hábiles para expedirse. También la integran a modo de veedores, por así decirlo, con voz pero sin voto, que es lo que habíamos acordado en los últimos tiempos, un representante del Centro de Combatientes de Ushuaia y un representante del Centro de Veteranos de Río Grande. Digo, hoy este tema ha tenido también un cambio sustancial que representa, desde mi punto de vista, la sentencia del juez de primer grado, de primera instancia, el doctor Gustavo González, donde ha sentenciado la nulidad de la inscripción de la persona jurídica Leolab SRL, ¿no? Y cuando uno lee el fallo y los fundamentos... Es una maravilla el fallo. Sinceramente es de rescatar. Hay que estar muy atento a ver qué pasa en instancias superiores, ¿no? Sí, pero lo decía el otro día en la legislatura y déjame decir esto, ¿no? Digo, muchas veces la sociedad, seguramente con justas razones, tiene una mirada crítica hacia distintos poderes del Estado y en particular hacia el Poder Judicial. Pero cuando se hacen cosas que trascienden en términos institucionales, cuando se deciden del modo que se decidió, resolviendo la nulidad de la inscripción, aduciendo, fundamentando razones de interés público que están por encima de algunas reglas de juego del derecho privado, digo, es un mensaje institucional muy serio, muy importante que ha dado el Poder Judicial, por lo menos en la primera instancia, y que hay que ponerlo de relieve, ¿no? Pablo, te agradezco el contacto, seguimos conversando, muy amable. No, por favor, gracias a vos y saludo a la gente. Que tengas buen día. Bueno, Pablo